Bueno, bienvenidas todas las personas. Como siempre, nosotros bien contentos y bien felices de estos espacios que se generan, en este caso gracias a Cope San Ramón. Y pues nada, temas que nos gustan: el compostaje, la agricultura orgánica, la agroecología, la sostenibilidad, y pues agradecerles montones por acompañarnos otra vez en un espacio virtual. Y nada, ojalá que sea de provecho para todas las personas. De parte del colectivo Vamos a Sembrar, hoy vamos a estar Carla y yo exponiendo, y por ahí va a estar también Andrea, que ahorita se conecta ayudándonos un poquito más en la parte de administración, digamos, de la reunión. Le voy a dar la palabra más bien en este momento a Margarita para que nos cuente un poquito. También agradecerle también por la gestión para que la actividad se dé. Y nada, Margarita, queda usted unos minutitos con la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, y extiendo, ¿verdad?, el agradecimiento al colectivo Vamos a Sembrar, y muchas gracias, ¿verdad?, por honrarnos en esta capacitación de hoy, este taller, bajo este tema tan bonito, ¿verdad?, e interesante. Bueno, este taller lo estamos organizando, lo haciendo realidad desde Cope San Ramón, y el Comité de Educación y Bienestar Social ha querido honrar, ¿verdad?, bajo este marco del Día de la Agricultora y el Agricultor, ¿verdad?, que es mañana, pero previo, ¿verdad?, un poquito ahí el 14 de mayo. Entonces quisimos como organizar este taller para compartir saberes, ¿verdad?, porque agradeciéndoles obviamente a Vamos a Sembrar, pero sabemos que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento en este tema. Entonces, enriquecer y compartir estos espacios son riquísimos, y le agradecemos a todas, y bueno, todas las personas que se están conectando, y que se conectaron, que se están conectando, porque creo que tenemos una inscripción bastante amplia, pero eso sucede a veces con los problemas del internet u otros. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas todas. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, sí, nosotros vamos a empezar, vamos a arrancar. Carla, no sé si quiere por lo menos saludar por ahora. Es que a veces a uno le come la tecnología y no podía abrir el micrófono. Buenas noches a todas, todos. Estoy súper contenta de estar otra vez con ustedes. Así que espero que todos disfrutemos mucho y compartamos los saberes. Bueno, Muchas gracias, Carla. Sí, muchas gracias. Perdón, Will, olvidé algo, disculpa, no Sí, sé si puedo. importantísimo. Olvidaba. Bueno, casi lo olvido. Y el Comité de Educación en esta oportunidad quiere gratificar su participación con unas rifitas ahí de unos vales para que efectúen una compra, bueno, de lo que ustedes consideren conveniente en Cope Palmares. Entonces, al final de la, ¿verdad?, de la charla, vamos a estar procediendo a efectuar dicha rifa. Entonces, para que se queden hasta el final, les estamos invitando, ¿verdad?, a todas las personas que se queden hasta el final, porque vamos a realizar esta rifita de unos vales para comprar en Cope Palmares. Muchas gracias, eso sería. Gracias, Margarita. Bueno, arranquemos. Ahora sí, voy a compartir la presentación que tengo por acá. Me confirman nada más de que la van viendo por ahí. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí. Gracias. Perfecto. Bueno, el tema de hoy, 14 de mayo, es el compostaje. Suave, que voy a aceptar aquí. Esto es importantísimo. Ocupo aceptar a Andrea, que ya llegó, para que me ayude ella justamente a estar aceptando la gente y ya no interrumpir más. Regálenme solo un segundito para ponerla una vez a ella como que administre. Disculpen, un segundo, es para ya no luego estar ahí interrumpiendo.
Listo, ya. Ahora sí. Ok. Ya queda Andrea ahí como host. Bueno, el tema de hoy, compostaje, ¿verdad? Hoy tenemos un enfoque interesante con el compostaje. Generalmente las capacitaciones de compostaje que se dan están tal vez más tiradas al compostaje meramente doméstico, ¿verdad? Y el compostaje doméstico pues es algo lindísimo que todo el mundo debería practicar en su casa, pero a veces tiene algunas limitaciones. Limitaciones que pueden estar asociadas mucho a los materiales que compostemos. Por ejemplo, si alguna de las personas que está aquí tiene gallinas en la casa, en un compostaje doméstico puede que se complique un poco aprovechar esa materia, la gallinaza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la gallinaza es un material que por su naturaleza es una excreta animal y por su naturaleza pues puede tener enfermedades, ¿cierto? En un compostaje doméstico, pues a veces hay ciertas limitaciones. Compostajes domésticos tradicionales. Hoy vamos a ver algunas posibilidades que esperamos para la mayoría de personas aquí le amplíe, ¿verdad?, la mente un poco en cuanto a compostaje. Y para quien no tiene en este momento idea de qué es compostar, pues también creo le va a funcionar como una buena introducción. Y la idea es que al final del taller, pues tengan las herramientas suficientes para empezar, para que mañana vayan, agarren la pala y hagan un primer compost, o para quien ya composta, por ahí, pues bueno, tal vez reciba algún poco de información ahí que les sirva. Y también, si hay gente con experiencia, pues al final abrimos micrófonos para que también nos comparta su experiencia. Más o menos vamos a ir compartiendo un poquito de información. Vamos a empezar con algunos conceptos importantes que son necesarios para comprender el proceso de compostaje en sí. Y posteriormente vamos a ir un poquito ya a cómo hacer un compost en una técnica que llamamos técnica de pila, que en realidad es hacer una montañita. Sí, que es un método que nos permite compostar prácticamente cualquier material, y por eso es que lo escogimos como la técnica que hoy vamos a conversar. Bueno, empecemos por algo básico, ¿verdad? Compostar. ¿Qué es compostar? Hay una definición bastante general, pero que lo puede resumir bastante bien, que dice que es un proceso natural por el cual se somete la materia orgánica, ramas, ¿verdad? Hojas, hojarascas, restos de comida, les decía que estos animales, la gallinaza, boñiga, caballaza, cualquier de ese tipo de materia orgánica, la vamos a someter a una transformación biológica por la que vamos a obtener compost, ¿sí? O sea, esa transformación a lo que nos referimos es a la acción precisamente de microorganismos. Ahorita vamos a ver con más detalle de qué hablamos cuando hablamos de microorganismos, que van a actuar directamente sobre la materia orgánica, descomponiéndola, degradándola y al final brindándonos el compost, entendiendo justamente el compost como un sustrato, como un elemento final que va a estar, yo tengo hasta la cámara apagada, voy a encenderla ahí para que me vean hacer muecas. Ese compost va a estar estable a nivel de temperatura, va a tener una buena carga nutricional, va a tener una buena población de microorganismos benéficos para el suelo. El compost en sí, estamos hablando de un sustrato que nos va a ayudar a brindar nutrición al suelo y también que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la estructura del mismo. Hablamos de un regenerador de suelo, por decirlo así en pocas palabras. En sí, compostar, y ahí lo dice también subrayado, es que de nuestra parte generemos las condiciones ideales para que ese proceso natural de descomposición se dé de forma idónea. Eso es compostar, es entender el proceso, comprenderlo y generar las condiciones adecuadas para que se cumpla de forma correcta. Ok, pero ¿para qué compostamos? ¿Verdad? Porque uno entiende, mira, sí, pueden haber diferentes razones. Aquí elegí 3 para presentarlas. Y una es la fertilidad, lo acabo de estar mencionando justamente en los últimos puntos que dije. El compost nos va a mejorar la fertilidad del suelo, ¿sí? Vamos a lograr convertir residuos que tenemos en la finca, algo que de pronto en finca o en la casa o en la propiedad que tengamos, o hasta de la misma industria agrícola, por ejemplo, la cascarilla de arroz o la cascarilla de café, ¿verdad? Todo este tipo de materiales que de pronto son residuos que podrían, si se manejan mal, terminar generando problemas ambientales. En este caso, más bien lo vamos a convertir en un insumo, ¿sí? Un insumo que nos va a ayudar muchísimo para volverlo al suelo, para regenerarlo, para aportar nutrientes y mejorar la microbiología. Ahorita Carla le va a hablar un poquito más de ese tema, no me voy a extender tanto, pero Carla le va a hablar de esto.
pero la fertilidad del suelo es una de las razones más importantes por la que compostamos. Pero también es importante realizar compost por un asunto de sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de compostaje estamos hablando de reciclar materia, de tomar materiales, como lo acabo de decir, que pueden ser materiales de desecho y manejarlos de una forma correcta para producir algo positivo para el medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, también al contar con un abono orgánico vamos a sustituir en buena parte, ojalá al 100%, fertilizantes sintéticos, que también tienen un impacto ahí importante en el medio ambiente. El aspecto económico, indudable, bueno, con sostenibilidad ambiental hay muchísimo que hablar. El compostaje es una práctica aceptadísima dentro del movimiento ambientalista, dentro de la agroecología, y podríamos extendernos muchísimo ahí, pero bueno, yo creo que está claro, ¿verdad? Que el simple hecho de estar aprovechando materia orgánica y prácticamente estamos imitando la naturaleza cuando hacemos compost. Imitar la naturaleza puede que sea el mejor camino cuando hablamos de sostenibilidad. El aspecto económico, que no deja de ser importante, por supuesto, estamos logrando ser autosuficientes y estamos hablando de producción agrícola, ¿verdad? Ya no tengo que ir a comprar un montón de abonos sintéticos con un costo altísimo y con una huella ecológica también altísima, sino que yo mismo, con los recursos que tengo en mi finca o en mi casa, puedo producir un abono o un fertilizante de muchísima calidad y a un costo bajísimo. Prácticamente, en algunos casos puede ser costo cero, más que el trabajo que yo aplique, ¿sí? En algunos momentos puede ser así, en otros puede que yo requiera algunos insumos. También podría yo verlo como un aspecto económico, entender esa posibilidad de que si yo tengo recursos en mi espacio, si yo tengo gallinas, si tengo vacas y hay boñiga, yo podría aprovechar esa materia para generar abonos que podría vender también. Entonces es una forma también de generar una economía extra en el hogar. Hacer abonos para comercializarlos. Quisiera, eso sí, antes de empezar, porque de pronto pueden haber palabrillas que suenen raras, quisiera que comencemos a entender algunos conceptos. Entonces los vamos a mencionar por ahí, para que los vayamos apuntando, quien no conozca el concepto o quien tenía duda, entonces que los vayamos ahí metiendo como dentro de esas palabrillas que vamos conociendo. Microorganismos, ya lo mencionamos muchísimas veces, en un ratito ya lo dije como 10 veces, y es que son sumamente importantes. Cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando de esos organismos diminutos, ¿verdad? Que solo con un microscopio podemos ver. Dentro de eso están los hongos, las levaduras y las bacterias. Hay otros, pero estos son especialmente importantes. Cuando hablamos de patógenos, que es la segunda definición que viene por ahí, estamos hablando de organismos que pueden producir una enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad puede ser en las plantas o también puede ser en los humanos o los animales. Por ejemplo, escuchamos la roya, escuchamos el fusarium. Todos estos son fitopatógenos. Fito significa planta. Patógeno, como vemos, prácticamente significa enfermedad o un organismo que genera una enfermedad. Entonces, un fitopatógeno es un organismo que genera una enfermedad en una planta. Y cuando es en humanos o cuando es en animales, pues es un patógeno. El famoso coronavirus que nos tiene como nos tiene en este momento es un patógeno que afecta a los humanos y es un microorganismo, ¿cierto? Materia orgánica, importantísimo. Por materia orgánica vamos a entender cualquier residuo vegetal, ¿verdad? Como podas, como restos de la industria, como tipos de grasa, como excretas animales, como cualquiera de estos tipos de productos que son de origen animal o diferentes tejidos, dice ahí, que son sustancias de organismos vivos que están en el suelo. Carla ahorita les va a hablar un poquito de la importancia que tiene que ver la materia orgánica también, incorporarla al suelo. Proceso aeróbico es una palabrilla que de pronto vamos a mencionar por ahí. Puede sonar raro, pero es algo muy simple. Simplemente estamos hablando de procesos que se dan en presencia de oxígeno, ¿sí? Básicamente, cuando hablemos de aireación, que es importante, vamos a ver la importancia de que un compost se haga en presencia de oxígeno. O sea, es un proceso aeróbico. Contrario a un proceso aeróbico, se dice que son procesos anaeróbicos. Anaeróbico quiere decir que no hay presencia de oxígeno. ¿Está bien? Es solo por si las palabrillas se las topan, porque de aquí estoy seguro que van a salir varias personas a investigar y por ahí van a aparecer esas palabrillas y es importante que las vayamos conociendo. Descomposición es algo que muy de las palabras que podemos hablar siempre, es algo más normal, pero entendámoslo aquí que es como la degradación de la materia orgánica. Justamente esa degradación que se genera por acción de
los microorganismos, ¿verdad? También pueden existir por ahí algunos macroorganismos que pueden ser, por ejemplo, lombrices o algunos escarabajos que también ayudan mucho a degradar materia orgánica. Esta palabrilla, inóculo nos referimos a un concentrado de microorganismos que nosotros aplicamos generalmente al inicio de un compostaje, ¿sí? Por ahí algunos conocerán, por ejemplo, el MM, los microorganismos de montaña, o para que entendamos qué es un inóculo, cuando hacemos pan con levadura, la levadura que le echamos, las bolitas estas secas, esa levadura, que es un microorganismo, es el inóculo. Ese es el concentrado de microorganismos que estamos metiendo a la harina para que exista una fermentación. En el caso de un compost es prácticamente lo mismo. Vamos a buscar maneras de inocular el compost para acelerar el proceso de compostaje, ¿sí? Humus, materia orgánica ya degradada, o sea, es lo que vamos a buscar a llegar cuando hacemos compostaje. Materia orgánica ya degradada y que es estable. Generalmente a tener un color oscuro y una característica muy importante es que ya no se distingue la forma de los materiales que le dieron origen. O sea, si hayamos metido cáscaras de banano, si hayamos metido bonillas, si hayamos metido ramas, ya no se distingue. Todo es una forma homogénea y a partir de ahí vamos a tener un humus. Mineralización, para terminar, cuando hablamos de mineralización estamos hablando de la transformación de la materia orgánica, gracias a la acción de los microorganismos, a una forma inorgánica de eso. O sea, estamos generando minerales, estamos dejando a partir de desechos orgánicos, haciendo que exista disponibilidad de minerales, de nitrógeno, de fósforo, de boro, etcétera, gracias a la acción de los microorganismos. Minerales que van a estar disponibles para las plantas. Ok, le voy a dar la palabra a Carla, que va a hacer como una introducción interesante por ahí, que siempre es bonita, y más bien Carla, si gusta, continúa. Claro. Me avisan si me escuchan y si me ven. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Sí, perfecto. En cuanto a la vida del suelo, bueno, lo que dicen esas palabras exactamente. Para que haya un suelo fértil, necesita estar vivo. Y para que un suelo esté realmente vivo, tiene que tener muchos microorganismos. Si quiere, vamos a la siguiente diapositiva. Y este es un concepto muy importante. El suelo actualmente, la definición de suelo es que el suelo es un superorganismo. Como ahí está en la fotografía, ¿verdad? Que se ve esa selva enorme. Nosotros vemos todo lo que está ahí abajo, ese suelo actúa en coordinación un montón de microorganismos pequeñitos, organismos más grandes como lombrices o así. Todos van a actuar en coordinación, todos van a hacer un trabajo diferente para poner disponible toda la materia orgánica, transformarla en nutrientes y que esté disponible, por ejemplo, para todas las plantas. Entonces, se compara con nosotros los seres humanos y nuestro intestino. Nosotros los seres humanos, no sé si ustedes lo sabían, pero también somos considerados un superorganismo, donde está este ser humano grandote, ¿verdad? Que está funcionando, Carla. Pero, por ejemplo, en mi intestino hay un montón de microorganismos chiquititos, los famosos probióticos, ayudándome a mí a degradar toda la comida que me como, a absorber esos nutrientes. Otros van a ser una barrera, ¿verdad? Para protegerme de enfermedades. Entonces, en realidad no soy solo yo la que vive en este planeta, sino que todos los microorganismos que viven en mí, tengo un montón buenos que son los que me ayudan a funcionar como este superorganismo, Carl. El suelo es igual, hay un montón de bacterias, hongos, degradando toda la materia orgánica que llega al suelo, hacerla disponible para que otros puedan alimentarse de ella. El siguiente, por favor. Este es un ejemplo muy bonito para que veamos que como seres humanos conocemos muy poquito, muy poquito. Esto es un estudio científico que se hizo y ven que todos los puntitos de colores que hay en ese gran mapa del planeta, en cada uno de esos puntos los científicos fueron a tomar muestras de suelo.
y se la llevaron al laboratorio para ver qué microorganismos había. Si quiere, vamos pasando a la siguiente. Y es muy interesante porque fueron a las zonas de los desiertos, fueron a las zonas congeladas del planeta, las zonas tropicales y calientes como donde nosotros vivimos, y sacaron el ADN de todos los bichitos que habían ahí y descubrieron que nosotros los seres humanos al día de hoy conocemos solo el 0,5%, le tenemos algún nombre. Y a todo el resto todavía sigue siendo un misterio para nosotros. Y todos esos microorganismos son los que mueven la vida en el planeta, degradan materia orgánica, hasta inclusive degradan contaminantes. Cuando a un suelo le han echado muchos agroquímicos, todos esos microorganismos son los que nos ayudan con el tiempo a sanar ese suelo. Entonces es para que veamos que hay una vida maravillosa que le está dando el soporte al planeta que ni siquiera la hemos logrado conocer bien. La siguiente. En estas son relaciones también, todo ese diagrama, ese montón de dibujitos, lo que significa es que en el suelo, en este momento, si usted tiene un jardín, si usted tiene un terreno grande, si usted tiene macetas, hay un montón de microorganismos viviendo que se relacionan entre ellos. Los que están en forma rosada simbolizan bacterias, los que están en forma verde significan las cifras de los hongos, y esos amarillitos que está ahí son virus. Entonces, por ejemplo, en este momento hay un montón de virus que enferman bacterias. ¿Sabían ustedes eso? Como nosotros ahora estamos lidiando con el coronavirus, en la naturaleza hay virus que afectan bacterias y hacen controles, y todo eso pasa naturalmente. ¿Y cómo nosotros podemos contribuir a que eso pase? Con un buen compost. Cuando hacemos compost, empezamos a agregar toda esa vida al suelo. Vemos cómo hay bacterias que se relacionan con hongos en la segunda, se pegan con los hongos y se ayudan unas a otras. O en la parte de abajo vemos cómo están todas las bacterias agrupadas de un lado en la imagen, y el hongo totalmente del otro, porque están compitiendo por la comida, uno contra otro, compitiendo con la comida. En la siguiente, a la derecha arriba, más bien vemos como una hifa de un hongo empieza a producir alimento y se lo regala a las bacterias y está compartiendo, degrada la materia orgánica a la parte, se come un hongo una parte y la otra se la regala a las bacterias. Vemos también como en la siguiente hay hongos capaces de crear sustancias antibióticas. ¿Antibióticas para qué? Para controlar, por ejemplo, bacterias y otros hongos. Lo que nos decía Wilson, ¿verdad? De fitopatógenos, de que son microorganismos que me van a enfermar una plantita. Pues yo a través de la producción de compost puedo facilitar la producción de hongos que me controlen esas poblaciones a través de la producción de antibióticos naturales. Podemos ir a la siguiente. Entonces, con esto yo les quería demostrar cómo hay un montón de relaciones locas así en la naturaleza entre microorganismos. Entre ellos se ayudan y también compiten. Esta imagen me encanta porque ustedes ven aquí que tenemos un bebé. Cuando un bebé nace, necesitamos que ese bebecito esté fuerte, bien alimentado y también muy importante, que a nivel de su intestino se llene de probióticos, ¿verdad? Para que sea una persona sana, para que se desarrolle bien todo su sistema digestivo. Pues arriba tenemos la imagen de la semillita. Cuando la semilla brota, ¿verdad? Es como un bebé y necesita no solo nutrición, sino que necesita que su raicita, que es como el intestino, también se llene de probióticos. Mira, a como nosotros necesitamos, las plantas también. Yo no sé si todos ustedes sabían este detalle. Podemos ver la siguiente. Y en la siguiente imagen vamos a ver esa raíz, esa es así como una animación. Ven que alrededor hay un montón de puntitos de diferentes colores. Eso simboliza los probióticos o bacterias y hongos buenos que se van a vivir alrededor de la raíz para ayudarla a absorber los nutrientes y protegerla de enfermedades. Este espacio alrededor de la raíz se llama rizósfera
Y cuando nosotros producimos, sea producción grande, en finca, sea en nuestro jardín o en macetas, es muy importante que nosotros a todo lo que cultivamos le brindemos esos microorganismos buenos para que se vayan a cubrir la raíz. ¿Y cómo se los brindamos? A través de un bioinsumo como el compost. La siguiente. Y ya, eso era todo lo que yo les traía, perdón, ahora sigue Wilson. Entonces era eso, reforzar que la planta y el suelo necesitan microorganismos. Y una forma en que nosotros aportamos esos microorganismos es en el compost. El compost es una fiesta de microorganismos benéficos. Al final, si alguien tiene alguna consulta también del tema específico, lo que Carla dice, de la vida en el suelo, de los microorganismos, pues ahí va a estar el espacio, ¿verdad? Bueno, continuemos en este momento con fundamentos del compostaje. Bueno, en la producción agrícola, como dice ahí, se generan residuos que mal manejados pueden convertirse en un serio problema ambiental, ¿sí? Existe, por ejemplo, la costumbre de enterrar o de quemar o de simplemente llegar y apilar ahí a la intemperie un poco de materia orgánica que va a descomponerse de forma inadecuada, en algo que más bien termina siendo un proceso de pudrición, de putrefacción. Y esto va a terminar liberando gases de efecto invernadero o, en algunos casos, que hemos visto en la vida real, pueden terminar contaminando fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una lechería, ¿verdad? Que haga un mal manejo de la boñiga y que lo termine tirando a una quebrada o una cosa así, ¿verdad? Cuando esa boñiga podría ser aprovechada perfectamente en algún proceso de compostaje. Entonces, desde ese punto de vista, el compostaje pasa a ser una posibilidad de manejar responsablemente los residuos, ¿sí? Transformándolos más bien en un insumo que va a ser sumamente valioso en los sistemas agroecológicos, como bien lo acaba de mencionar Carla. Hay algo, vamos a ver, esta quizá es la parte más compleja, no es compleja para nada, pero quiero mencionarla, que se llama la relación carbono-nitrógeno. Puede ser compleja porque implica ya números, implica hasta algunas fórmulas matemáticas, pero no es que esto lo tengamos que hacer específicamente en nuestras casas. Esto quizás es algo más como para alguien que ya quiere hacer abono y venderlo y entonces requiere conocer muy bien qué compone su abono. Sin embargo, sí es importante entenderlo para poder tener, primero, claridad en los conceptos y también para llegar a un buen término en el momento que hagamos abonos. La relación carbono-nitrógeno en sí va a ser la relación que existe, o más bien la cantidad de carbono que tiene la materia orgánica respecto al nitrógeno. Resulta que el carbono es uno de los elementos que más abundante está en la tierra de los seres vivos, elemento biológico. Se dice que es como un componente energético básico para la formación de estructuras de las plantas. Por ejemplo, un árbol. ¿Ustedes por qué sembramos árboles? Para combatir el efecto invernadero o el calentamiento global que se está dando. Bueno, resulta que los árboles, en su estructura, en su tronco, en sus ramas, alrededor casi que del 50% de lo que lo compone es carbono. O sea, está capturando carbono y por tanto lo está dejando fijo. Y si nosotros hacemos un compost, de paso, para tenerlo claro, en el momento que nosotros compostamos plantas o materia orgánica, estamos entonces también capturando carbono y fijándolo en el suelo. También es algo que tiene que ver mucho con la parte de sostenibilidad ambiental y beneficios del compostaje. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno pasa relevante porque es un elemento que interviene en muchísimos procesos biológicos, específicamente los asociados al desarrollo y al crecimiento. El nitrógeno es un elemento importantísimo en la síntesis de proteína. No tengo la cámara encendida, disculpen. El nitrógeno es importante en la síntesis de la proteína y por eso ustedes posiblemente lo van a ver mucho en agricultura convencional, ¿verdad? En los abonos químicos, en los abonos sintéticos siempre está el nitrógeno presente y en grandes cantidades. Es otro tema que podríamos hablar, ¿verdad? También, ahí tal vez no va a ser tan bonito aplicarlo, pero en un compost sí. Entonces, el carbono y el nitrógeno, elementos sumamente importantes dentro de la materia orgánica, entendiendo claro que la materia orgánica está compuesta por otro montón de elementos, ¿verdad? Y algunos hasta en más cantidad que el nitrógeno en algunos casos,
pero en sí estos van a ser importantes justamente por lo que les decía, el carbono como energía, como componente energético que forma estructuras y el nitrógeno como un elemento que está presente en muchísimos de los procesos biológicos. Para entenderlo o para ir viéndolo de otra manera, cuando hablamos de la relación nos referimos a que dependiendo del material tiene una relación diferente, o sea, tiene más o menos carbono con respecto al nitrógeno. Y les muestro esta tablita como para aclararlo un poquito más. Por ejemplo, restos de una poda, ir al patio, podar algunos árboles, recoger algunas ramas, cosas así, va a tener una relación que dice ahí 44:1, la primera línea. Eso quiere decir que por cada parte de nitrógeno yo tengo 44 partes de carbono. ¿Sí? Los restos de la cocina, por cada parte de nitrógeno tengo 20 partes de nitrógeno. Perdón, al revés lo dije. Sí, por cada parte de nitrógeno tengo 20 partes de carbono. La gallinaza, esos son medidas aproximadas, promedios. Esto puede variar muchísimo, evidentemente, por muchísimas razones. Por el ambiente, por la alimentación de un animal, por ejemplo, en el caso de la gallinaza, por el tratamiento que se haya hecho, si se le metió aserrín o no, pero son valores promedios que nos funcionan como guía. La gallinaza, les decía, una parte de nitrógeno, 10 de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que la gallinaza tiene mucho carbono, ¿verdad? Porque por una parte de nitrógeno tiene 10. En cambio, el papel, perdón, tiene poco carbono con respecto al nitrógeno, pero el papel tiene muchísimo carbono, ¿lo ven? Tiene 180 carbono por una parte de nitrógeno. ¿Sí? Aquí yo quiero notar algo en especial. Por ejemplo, el pasto fresco, vean, esto es pasto, las dos últimas líneas son pasto. La diferencia es que uno es fresco y el otro es seco. Un pasto que está fresco tiene una relación 14:1, o sea, tiene menos carbono. Pero un pasto que está seco tiene mucho carbono. ¿Sí? Tiene una relación 80:1. ¿Ok? Con esto vamos a llegar a una conclusión ahorita. Lo que sí quiero que veamos es que existen algunos datos teóricos que nos dicen que en un suelo fértil la relación es aproximadamente 10 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. ¿Sí? Por tanto, nosotros tenemos que apuntar a que al final de nuestro compost llegue más o menos a esa relación, a que logremos tener como 10 partes de carbono por una de nitrógeno. Para lograr eso, cuando iniciamos el proceso de compostaje, tiene que haber una relación más grande, porque durante el proceso va a haber pérdida y va a haber aprovechamiento por parte de los microorganismos, etc. Entonces, se recomienda tener una relación entre 20:1 a 35:1, o sea, 20 partes de nitrógeno, una de carbono, o 35 partes de nitrógeno, 35 de carbono, una de nitrógeno. Sé que es un enredo, por eso la siguiente diapositiva lo explica un poco mejor. Como les decía, si algo está seco, vamos a entender que es muy, muy alto en carbono. Si algo está fresco, vamos a entender que tiene poquito carbono y tiene más nitrógeno. ¿Sí? No más nitrógeno que carbono, pero tiene una buena fuente de nitrógeno. Entonces, los restos de la cocina son una buena fuente de nitrógeno y son frescos. ¿Sí? Fresco me refiero a que hay humedad, que está verde todavía, ¿verdad? Seco me refiero a que ya está café, por ejemplo el pasto, el ejemplo de antes. El pasto recién cortado y está verde, lo vamos a considerar como fresco. El pasto, si lo dejamos secar, lo vamos a considerar como seco. Entonces, vamos a traducirlo de esa manera. Vamos a entender que lo que es seco aporta carbono y que lo que es fresco aporta nitrógeno. ¿Sí? Ok. Para quien desee en algún momento ya producir abonos de una forma más, más desarrollada, más como hasta para vender o algo así, sí tiene que tal vez meterse un poquito en lo de antes, hablar más de carbono, hablar más de nitrógeno, meterse a hacer algunas fórmulas, que no es nada de otro mundo, es simple, pero para efectos prácticos esta es la forma y de hecho así es como la hacemos nosotros. En práctica nosotros nos vamos por fresco y seco, ¿sí? Ahora sí, ¿qué relación aplicamos más o menos? Bueno, va desde una parte de seco a una parte de fresco, ya estoy hablando de cuando hagamos la mezcla, más adelante lo voy a detallar, ¿verdad? Pero es importante en este momento aclararlo. Va desde agregar por partes iguales materia fresca y materia seca, o en algunos casos voy a ocupar más materia seca que fresca. Y esto lo digo porque a veces tendemos a pensar lo contrario, ¿verdad? Que si yo echo un montón de hojas, nunca se me van a descomponer. En cambio, si yo echo un montón de cáscaras de tomate, ahí sí veo de descomposición, ¿verdad? Pero no, yo ocupo en general como mínimo que sea por partes iguales, lo seco y lo fresco.
pero en general puede ser recomendable que tengamos necesidad de más materia seca. Ok, esto ahorita lo retomo cuando hablemos ya de la parte práctica un poquito más. Ahora sí quiero ver algo también que para ir saliendo un poquito ya de la parte un poquillo más teórica, pero que es sumamente importante, es entender las diferentes fases que existen en el compostaje. Y es que resulta que por la acción de los microorganismos, en el momento que empieza el compostaje, comienza a existir liberación de calor. ¿Sí? Los microorganismos, en el momento que hacemos una pila de compost, ellos llegan, ingresan y comienzan a consumir a veces, como por decirlo así, como lo que es más fácil de comer. Y entonces en ese proceso se libera una gran cantidad de calor, llegando a alcanzarse temperaturas bastante altas, hasta de 70, 80 grados en algunos casos. Lo ideal es quedarse como en 60, 65, ahorita lo vamos a ver, pero se calienta bastante. Entonces, las fases del compostaje justamente están categorizadas a partir de eso, de la temperatura. Así es más o menos, si ven un gráfico de abajo, ¿verdad? El compost empieza a una temperatura ambiente, llega, alcanza una alta temperatura y luego baja. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Empezamos a temperatura ambiente. Las fases, empezando la primera se llama fase mesófila, ¿sí? Tampoco hay que aprenderse esto de memoria, esto es simplemente una cosa que quiero que entendamos porque va a ser importante de controlar en el proceso. La fase mesófila o mesofílica se refiere a el tiempo o el espacio mientras que en lo que arranca el compost desde el inicio, que está a temperatura ambiente, hasta alcanzar aproximadamente los 45 grados Celsius. Ya 45 grados es una alta temperatura. ¿Sí? Esto puede tardar desde unos días hasta 10 días, digamos, una semana, un poco más de una semana. Eso va a depender mucho del lugar donde lo hagamos. Si yo vivo en un lugar que es muy frío, pues va a tardar más en llegar. Si vivo en un lugar que es muy caliente y que tiene una humedad alta, pues posiblemente suceda en un par de días. A veces es cuestión de horas, dependiendo de los materiales que apliquemos. Ok, esa es la primera fase, la fase mesófila. Aquí generalmente lo que actúan son hongos, del tipo de microorganismos que hay son como hongos. Luego llega la fase termófila o termofílica. La fase termófila, que también es conocida como fase de higienización, ya vamos a ver por qué. En esta etapa se alcanzan temperaturas mayores a 45 grados Celsius. ¿Sí? Como les decía, puede llegar a 60, 70. Entonces hemos tenido compost que han llegado a 80. No es tan recomendable, sería bueno mantenerlo en 65, 60, 65. Y esta fase se caracteriza porque comienza a haber un cambio en las poblaciones de microorganismos. Primero habían hongos que soportaban esa temperatura, 45 grados. Luego, a partir de ahí, comienzan a llegar generalmente como bacterias termófilas le llaman, que soportan temperaturas más altas. Y comienza entonces a degradar ya otro tipo de materia. Ya no comen solo como las cascaritas y los azúcares, sino que comienzan a comerse las cosas más duras, como la lignina o digamos, casi que por decirlo así, las maderas, el acerrín, el papel, ya se pueden comer ese tipo de cosas. Se le llama fase de higienización justamente porque estas altas temperaturas, cuando yo llego a 60 grados Celsius, estoy alcanzando una temperatura suficientemente alta para matar los patógenos. O sea, si yo tenía ahí una gallinaza que venía con coliformes, esa temperatura los va a eliminar, ¿sí? Además de eliminar enfermedades, también nos va a ayudar, por ejemplo, a eliminar huevillos de larvas de algún gusano. Nos va a ayudar también a que si metimos un pasto que traía semilla, esa alta temperatura va a hacer que esa semilla ya no germine, ¿sí? Si aquí hay alguien que composta en la casa de forma doméstica, en un tipo de compost que no alcanza a altas temperaturas, estoy seguro que cuando siembra le nacen un montón de tomates y le nacen papayas y le nacen de todo. A nosotros nos pasa en la casa porque aquí tenemos un compostaje doméstico. Pero en compostajes que alcanzan altas temperaturas, eso no pasa. Y es una ventaja porque entonces podemos sembrar tranquilos de que no va a haber un montón de plantas que no queremos que nazcan en ese momento. ¿Cierto? Entonces, la fase termófila es quizá una de las más importantes, más que por esto de eliminar semillas o eso, sobre todo es porque elimina enfermedades, ¿sí? Porque elimina patógenos, entonces nos garantiza que vamos a tener un compost higienizado, por decirlo de alguna manera. Luego viene la tercera fase, que es una fase de enfriamiento. Algunas personas le dicen mesófila 2, le dicen así porque también se trata de el proceso cuando está más o menos a la misma temperatura de 40, 45 grados Celsius.
Aquí comienzan a agotarse las fuentes de alimento, de carbono y de nitrógeno para los microorganismos. Pero también comienza a suceder otra cosa, como volvemos a tener condiciones ideales para algunos hongos, entonces comienza otra vez a poblarse, comienzan a llegar nuevamente hongos que van a ser benéficos. Y es sumamente importante justamente por lo que antes mencionaba Carla, porque esos son los que se van a ir a alojar a la raíz, a la rizósfera ahí, ¿verdad? A proteger la planta, alimentarla también. Entonces es una etapa sumamente importante donde continúa la degradación y donde inclusive puede llegar a ser visible. Es una etapa en que el compost comienza a tomar hasta un color como grisito, comienza a no haber partes de compost, ahí ya como partes de hongos. Es una fase también importantísima. Cuando hablamos ya de lo que se llama cuarta etapa o periodo de maduración es cuando ya estamos hablando de forma muy general, ahorita lo detallo con más, con un poquito más de datos, pero la maduración es cuando ya logramos hacer que ese compost llegue a temperatura ambiente, ¿sí? Ahora, el que llegue a temperatura ambiente no quiere decir ya que está bien, porque podríamos llegar a tener un compost que llegó a temperatura ambiente, pero porque hubo un problema de que se enfrió de golpe y no terminó la degradación. Sumado a eso, cuando hablamos de maduración, estamos hablando también de que existe visiblemente es homogéneo el producto, tiene un color oscuro y sobre todo no se distingue, digamos, la cáscara que eché inicialmente, yo ya no la distingo, todo se ve como tierra, como humus, como tierra de bosque, por decirlo así. Ahorita detallamos un poquito más de esto. Aquí es importante algo que quiero mencionar y que hay que tomar muchísimo en cuenta. En la fase termófila, la de alta temperatura, se eliminan los patógenos. Pero si yo llego a una fase de enfriamiento y ya estoy abajo de los 45 grados Celsius y llego y meto una pala o un machete contaminado, imagínense que acabo de mover una gallinaza a la par y me traigo esa pala, casi me ahogo, me traigo esa pala y la meto ahí en el abono que ya está casi terminando, lo vuelvo a contaminar. Entonces, muy importante y sobre todo en la fase de enfriamiento, utilizar herramientas limpias, ¿sí? Evitar lo que en cocina le decimos contaminación cruzada, exactamente eso es lo que tenemos que evitar. Ok, entremos ya en materia, ¿verdad? Y empecemos a hablar por qué es compostable, ¿verdad? Mucha gente, y aquí es un tema que siempre dicen, a mí me dicen que esto sí, que esto no, que las cáscaras de naranja no, que esto es muy ácido, que aquello, que el pescado no, que los huesos tampoco. Bueno, en compostaje doméstico, como les decía, hay limitaciones, pero existen muchas formas de hacer compost. En general, absolutamente toda materia orgánica es compostable. Y cuando digo todas, o sea, hay algo que se llama humanasa. La humanasa son excretas humanas. Eso es compostable también. La caca de perro es compostable. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que entender que no todo método sirve. Yo no voy a meter en una compostera de estas rotatorias, que ahorita enseño una imagen para quien no la conoce, voy a meter unas paladas de boñiga. No. ¿Por qué? Porque ahí no alcanzo altas temperaturas. Pero en un proceso específico para eso sí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es compostable? Cualquier materia orgánica. Todo lo que sea materia orgánica es compostable. Lo que sí es importante entender es que no todo método es el adecuado para toda materia. Ok, en detalle, los restos de la cosecha, plantas del huerto que uno quitó, ramas trituradas de árboles, ¿verdad? Hojarasca, el pasto, estiércol de animales, ¿verdad? La gallinaza, la caballaza, la boñiga, si tenemos cabras, si tenemos conejos, ¿verdad? Todos esos materiales son compostables. Restos orgánicos de la cocina en general son geniales, ¿verdad? Alimentos que ya se descompusieron, ya está descompuesto, ya no lo quiero usar. Cáscaras de huevo, ojalá trituradas, restos de café. Productos, por ejemplo, que son de la industria que mencionaba antes, como la granza, como la cascarilla del café, la brosa, todo esto también es compostable. Aceites y grasas comestibles, estoy hablando de aceites vegetales, pueden ser compostables, pero sí en pequeñas cantidades y muy bien distribuido dentro de la pila. Acerrín, papel, cartón, ¿sí? Hay acerrín que de pronto puede ser complicado si estamos hablando de un acerrín de una planta que es de un árbol que es un poco resinoso, ¿verdad? Ojalá que sean acerrines de árboles nativos, de árboles nuestros, ¿verdad? Papel y el cartón, ojalá que no sea papel así lleno de impresión y de tinta, porque la tinta, si no sabemos el origen, hay mucha tinta que es de soya y no genera problema.
a los periódicos en general, pero una revista con fotografías a color sí podría darnos problemas porque estaríamos metiendo una sustancia tóxica. ¿Sí? En general, entonces, la materia orgánica va a ser compostable, lo que sí tenemos que entender es el proceso, y ahorita vamos a ver un poquito más. Ahora, ¿qué no compostar? Y esto es más importante que eso, ¿sí? ¿Qué no vamos a compostar? Bueno, materiales inertes, que sean tóxicos o que sean nocivos, ¿sí? Evidentemente, residuos químicos o sintéticos, no vamos a meter un pegamento, un solvente, no vamos a echar ciner o gasolina, una cosa así. Jamás un aceite de vehículo, ¿verdad? Eso son todo lo que venga del petróleo, lo vamos a evitar. Pinturas, resto de pinturas, todo ese tipo de cosas. Materiales que no son degradables, eso mejor lo tiramos al reciclaje, como el vidrio, los metales, los plásticos, eso no lo vamos a meter dentro del compostaje. Hablábamos de acerrín, ¿verdad? Bueno, si esos acerrines también vienen de aglomerados, o sea, de plywood o de algo así, puede que vengan algunos con algunos pegamentos o con algún material por ahí que no nos va a servir mucho. Entonces es mejor evitarlos. El tabaco, digamos, de las colillas de cigarro, bueno, para empezar, si es la chinga, digamos, no, porque eso también es sintético, pero el tabaco en sí puede contener un biocida, o sea, el tabaco es muy, muy potente, la nicotina muy potente y otras sustancias que lo que nos va a hacer es un efecto contrario al traer microorganismos, sino que más bien puede funcionar como para matarlos. Yo no sé si ustedes han visto que hay algunos fungicidas y algunos insecticidas que los hacen a partir de tabaco. Bueno, sería algo así. Y si nosotros eliminamos los microorganismos benéficos, pues nos jalamos un tortón. Entonces es preferible no usarlo. Por supuesto, detergentes, productos clorados, antibióticos, ¿verdad? Los antibióticos que son, ¿verdad? Van a matar a los microorganismos, a bacterias, a virus, y van a matar a un montón de cosas. Entonces vamos a evitarlos. Y por supuesto residuos de medicamentos tampoco. Todo esto tiene una forma distinta de manejarse. Ok. Ya hablamos de materia orgánica. Importante entonces, ya teniendo la materia orgánica que tenemos para compostar, si por ejemplo tenemos ramas, si por ejemplo tenemos restos de la cocina, si tenemos unas podas que hicimos, pues entonces vamos a hablar del tamaño adecuado de la partícula, o sea, de qué tamaño tienen que ser los pedacitos correctos para yo compostarlos, ¿sí? Lo ideal se dice que tiene que ser entre 5 y 20 centímetros. Ojalá estuviéramos como en 10 centímetros promedio. ¿Qué es lo que pasa? Que si las partículas son muy pequeñas, vamos a tener como posiblemente compactación, ¿sí? Va a haber menos espacio para que circule el aire. Y posiblemente entonces también tengamos como encharcamiento. Y cuando tenemos compactación, cuando hay poco aire, cuando tenemos encharcamiento y acumulación de líquidos, vamos a eliminar el oxígeno. Y por tanto, antes hablábamos, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Perdón, me dice como algo del internet. Alguien que me confirme nada más que me escucho. Wilson, ahí se pega un poquito. Por ahí, ¿qué tal? Es que si me pique algo me avisó. Sí. Voy a apagar la cámara por si acaso, perdón, porque ya vi que el internet ahí me... ¿Está bien? Sí, por ahí me escucho, ¿sí? Sí, perfecto. Bien. Gracias. Ok, entonces, antes hablábamos de procesos aeróbicos, ¿verdad? Que es como tiene que ser el compostaje, un proceso aeróbico en el que estamos teniendo presencia de oxígeno. Bueno, si yo tengo partículas muy pequeñas, voy a tener un sustrato que va a estar muy compactado, con poca aireación, y voy a tener un proceso anaeróbico. Y voy a entrar más bien, en vez de hacer descomposición de materia, voy a tener putrefacción de materia, que es distinto, y eso puede ser un problema. Si tengo partículas muy grandes, me pasa lo contrario, va a haber demasiado aire, va a haber demasiado oxígeno, y posiblemente me cueste llegar a la fase alta de temperatura, la fase termófila. Me va a costar porque va a ser tanto el aire que va a haber que no voy a alcanzar altas temperaturas y por tanto el proceso se desacelera, se va a rentalizar y se me va a hacer un compost eterno que me va a durar un año en estar, ¿sí? Pero sí es importante tener entonces un tamaño adecuado que me brinde una superficie, ¿verdad?, de cada una de las partículas que esté expuesta a la acción de los microorganismos, ¿sí? El consejo, la recomendación, entre 5 y 20 centímetros. Ahí se ve una foto donde sale alguien en la mano ahí con un puño como de rastrojo, como de poda. Más o menos eso es lo que necesitamos. Entre 5 y 20 centímetros, yo le diría que entre 5 y 10 centímetros es ideal. Esto también depende muchísimo del tipo de materia, evidentemente. Si hablamos de gallinaza, pues van a ser partículas más pequeñas. Pero entonces se hace importante incorporar otra materia, ¿verdad? Siempre, que nos ayude a compensar un poco esa partícula. Ok.
Vamos ahora a los métodos que existen. Métodos de compostaje hay miles, ¿verdad? Muchísimos. Tantos como uno puede inventarse. Yo aquí dividí en 3 categorías para hacerlo simple y porque me voy a enfocar en uno, en el último que vea. Existen diferentes métodos. Existen métodos que puede ser por un recipiente. Como ustedes pueden ver, uno que nosotros usamos mucho es colocar una malla así como de gallinero, por decirlo así, y ir metiendo por ahí materiales. Sí, esto es una forma. Hay gente que hace como con tarimas, fijo, lo han visto, que llega, crean como un cubo de 1 metro por 1 metro y ahí también van incorporando materiales, o lo hacen similar con ladrillos, o agarran estañones, les hacen huecos y comienzan a meter ahí capas y capas y capas. Como se ve en la imagen de abajo, cuando hablamos de recipientes, generalmente lo que se hace es ir metiendo como capas de material fresco y seco. En general y en todos los procesos, súper recomendable incorporar abajo una capa como de ramas, como de hojarasca, como de un pasto seco que sea grande, que permita aireación, ¿sí? A partir de ahí, entonces comenzamos a meter materia seca, materia fresca, materia seca, materia fresca, como haciendo capas. Más o menos, en general, este es el método en recipientes de este tipo. Yo, en un recipiente como estos, no metería algo que sea sospechosamente como de aportar una enfermedad. Y me refiero, por ejemplo, a excretas animales. ¿Sí? Evitaría meterlas aquí. Y la razón es muy simple, y creo que ya la mencioné. En este tipo de compostaje, es muy difícil alcanzar altas temperaturas. Estos son compost fríos y a veces duran bastante y funcionan, pero funcionan muy bien como para esto, como para podas. Inclusive aquí, si ustedes tienen plantas enfermas, yo evitaría meterlas porque posiblemente por ahí quede esa enfermedad y cuando utilice ese abono o la voy a repartir a la huerta y no tiene sentido. Entonces, estos sistemas, más como para desechos de la cocina, como para podas de pasto, ese tipo de cosas, funcionan muy bien y son una buena solución. También existen métodos de compostaje doméstico muy conocidos. Este es el Takakura, posiblemente algunas personas lo tienen acá. Si quieren hacer compostaje doméstico, investiguen Takakura. Tal vez Andrea o Carla me ayuda en el chat a escribirlo por ahí. En algún momento, quizá Margarita, para anotarlo por ahí, hacemos un taller específico de Takakura que es bien bonito como solución doméstica. El Takakura es una cajita que tiene un sustrato que es altísimo en actividad microbiológica. Está lleno de microorganismos. Uno simplemente tiene que ir metiendo por ahí los desechos orgánicos de la cocina y se mezcla. Todos los días se voltea, todos los días hay que moverlo y es súper eficiente. Nos genera una buena cantidad de abono, pero también con limitaciones de espacio y jamás meter aquí tampoco, ¿verdad? Algo que pueda tener ahí como una gallinaza, una cosa así, que venga con una enfermedad que nos pueda afectar. Esto es meramente doméstico. También existen métodos como de estos cilindros, composteras rotatorias, que también yo las considero domésticas. Puede que exista alguna que permita hacer un poquito más, pero es lo mismo, ¿verdad? Yo la limitaría a hacer compostaje doméstico y cuando digo compostaje doméstico me refiero a tal vez poda de un pasto o algo así y desechos de la cocina. Ok, el método que más me importa que conversemos hoy es este, porque es un método que nos va a permitir procesar gran cantidad de materiales y la idea de la capacitación de hoy es que no solo podamos procesar lo que sale de la cocina, sino que podamos aprovechar, por ejemplo, lo que las gallinas dejan por ahí en la gallinaza, o si el vecino tiene ganado o ustedes lo tienen y aprovechamos boñiga o caballaza, o si generamos tenemos una huerta grande que ya entonces estamos cosechando bastantes hortalizas y nos quedan por ahí algunos desechos, o hacemos podas, ¿verdad? O por ejemplo, en un huerto escolar, nosotros hacemos esto, se puede traer los desechos que salen de la cocina, del comedor, que ya es grande, que ya es abundante, ¿verdad? O en un huerto comunitario donde llegamos y hacemos compost de todos los vecinos que llegamos y traemos los desechos de la cocina, que es en más cantidad. Este es un sistema que se presta para eso y nos ayuda y que funciona muy bien y que tiene buenos tiempos y que se puede hacer con poquísimos recursos. En cuanto al método de pila, prácticamente es hacer lo que ven en la imagen, es hacer como montañitas, que pueden ser montañitas, en este caso pequeñas montañitas que van como de 1 metro de base hasta 1 metro de alto, por decirlo así, como mínimo, hasta que pueden llegar a tener 1,5 metros, digamos, hasta 2 metros de ancho, y se hace ya como una tira, como un choricillo que se va ahí para atrás. Ahorita les enseño otra imagen. Para hacer tal vez un compostaje ya a nivel más grande, una finca que produce,
¿verdad? O algo así. Lo bueno de este método es que se puede adaptar justamente a eso, a un compostaje de poquito hasta un compostaje a gran escala para una finca ya que requiere gran cantidad de abono. ¿Qué factores van a ser importantes en la técnica de pila? Bueno, el tiempo de proceso es clave, ¿sí? Y es importante, ahorita vamos a hablar de esos tiempos, pero es importante conocerlo porque en el lugar en que yo empiece es un lugar que voy a tener que tenerlo limitado a eso, ¿verdad? No es un lugar en que yo puse el compost y que voy a decir, ay, mira, es que aquí donde lo hice yo ocupo ahora hacer la fiestecita de 15 años y ahora qué hago, cómo lo muevo, ¿verdad? No, o sea, donde yo lo hago es un espacio que sé que por un tiempo determinado ahí va a estar ese compost y ojalá que sea un espacio específico para constantemente estar haciendo el compost. Otro requisito específico para el espacio, ¿verdad? Cuando hablamos de espacio, ojalá estamos hablando de que sea un lugar protegido, ¿verdad? Que sea higiénico, que se determine como que además que cuente con espacios para área de trabajo donde yo pueda tener herramienta y todo esto, ¿ok? Cuando hablamos del espacio, podemos hablar de que sea como la imagen de la izquierda, ¿verdad? Que sea como un galerón, este sería lindísimo tenerlo, pero bueno, si lográramos tener 4 postes con un plástico, es también un avance. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer evitar? Hasta donde sea posible, vamos a evitar, ojalá que exista un exceso de humedad por lluvia, entonces ojalá que no le caiga lluvia directamente, ojalá que el viento no lo golpee y arrase, ¿verdad? Y genere como que se lo lleve, y por supuesto, evitar los rayos directos del sol. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, estamos hablando de que si el sol les pega directamente, los va a matar. Y eso no lo queremos, porque los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro compost son microorganismos benéficos, que nos benefician, que les sirven a las plantas y que funcionan en el proceso de compostaje. El sol directo afecta. Por eso entonces es que nosotros hablamos de sistemas cerrados, cuando hablamos de que tenemos un galerón, un techito que protege de esos elementos, de la lluvia, del viento, del sol, o sistemas abiertos, cuando son a la intemperie, ¿sí? Pueden ser ambos, de acuerdo a las condiciones que tengamos, pero hay que entender que el proceso puede cambiar en algunas cosas. Ojalá, si es un sistema abierto, lo hiciéramos en verano, y si lo hacemos en invierno o en cualquier momento, vamos a tener que siempre cubrirlo. Si es en verano, vamos a tener que darle sombra, ponerle un sarán, algunos sacos. Si es en invierno, vamos a tener que colocar un plástico encima. Lo que pasa es que cuando colocamos un plástico, vamos a tener problemas de aireación. Entonces, hay otras técnicas, ahora les voy a enseñar qué hay que hacer, pero hay que mejorar eso. En la base de este compost debería haber, por ejemplo, una muy buena cama de ramas y de cosas así que me generen una buena aireación ahí. También hay algunas personas que colocan como un tubo, ¿verdad? Que permite también la entrada de oxígeno y de aire para que circule. Pero bueno, se complica un poquito, voy a ser sincero, cuando se hace afuera se complica un poquito. Lo ideal ojalá tener cualquier techito, aunque sea un plástico, como les digo, que nos permita protegerlo de la lluvia directa y ahí podríamos dejarlo expuesto, no sería necesario taparlo, aunque hay personas que así deciden igual hacerlo. Y por supuesto, un elemento clave que no mencioné, que está aquí de tercero, el material de partida, ¿verdad? Saber con qué contamos, qué es lo que tengo, qué es lo que voy a compostar, con qué cantidades cuento. Y más adelante vamos a ver que la cantidad es importante para poder cumplir con el proceso de las fases de temperatura que mencionaba antes. Ok, sobre el espacio, otras cosas importantes, 2 puntos importantes. Uno va a ser el nivel o la pendiente, qué tan inclinado está ese suelo. No debería superar el 4%, o sea, está bien que exista algún nivel de pendiente por ahí, alguna pendiente, pero no muy alta. Si es muy alta, lo que pasa es que voy a perder humedad. Ahora, también es importante que no sea algo que sea como curvo, por decirlo así. No sé si ven ahí donde muevo la manilla esta. Que no vaya a ser como que sea curvo y que termine yo teniendo empozamiento, que vaya a haber agua de los alrededores y que termine llegando a este punto. No, lo ideal sería tener una ligera pendiente que permita que excesos de humedad, vayan a, también es como a no quedarse por ahí atrapados. Lo otro importante es el área requerida. Ahorita vamos a hablar del volteo, pero hay que considerar que el compost hay que moverlo constantemente. Entonces, yo hago mi pila de compostaje y debería tener la posibilidad de moverla completa a la par, a un lado. ¿Sí? Debo tener esa posibilidad. O sea, si yo tengo una pila, ocupo tener espacio para 2. ¿Cierto? Ahora, si yo puedo hacer varias pilas, eso no quiere decir que si tengo 2 pilas, ocupo espacio para 4. No, porque yo puedo dejar una pila a la par y el espacio en blanco y lo que hago es que muevo una a un lado y la otra la pongo donde estaba la otra, ¿verdad? Entonces siempre ocupo por lo menos un espacio. Eso ya es como de jugar con el área, pero sí saber
y tener muy claro que donde yo ubique mi pila de compostaje, voy a tener o voy a requerir de un espacio para hacer el volteo. Ok. Otra cosa importante, las herramientas básicas. Una pala, ojalá. Carretillo no es esencial, pero sería útil para mover el material, ¿cierto? Recipientes, son importantes tener recipientes para hacer mezclas. Ahorita vamos a ver algo del inóculo que les mencionaba antes. Un rastrillo puede ser importante, sobre todo al principio. A veces metemos mucha materia que está un poquito muy grandecilla, o al inicio, como no está todavía, no ha empezado el proceso de descomposición de la materia, de pronto con la pala cuesta. Un rastrillo nos puede ayudar bastante. Una regadera ayuda bastante también para humedecer el producto. La manguera puede funcionar, pero la manguera también nos limita a que solo podemos echar agua. Si yo tengo suero, por ejemplo, de leche, y quiero además agregar melaza, que ahorita vamos a ver que es un elemento importante, o si tengo microorganismos de montaña, para quienes saben quién es eso, o algún tipo de fermento, o hasta levadura hasta de pan, uno la puede agregar, ahora vamos a ver eso. Entonces yo ocuparía un recipiente donde la diluya, y por medio de regadera podría estar aplicándolo también. Y algo importante, machete, tijeras de poda, ¿verdad? Estamos hablando de poder darle el tamaño de partícula adecuado. El machete también puede que lo terminemos usando para otra cosa más. Estos son herramientas básicas. Creo que muchas las podemos tener en la casa, ¿verdad? Y si no, pues bueno, uno siempre termina viendo a ver cómo se la juega. A veces hasta con pura pala se hace todo, pero bueno. Ok. Ahora sí, el proceso. Y tal vez por acá puede que se generen algunas dudas, o creo también que se pueden responder a algunas otras, ¿verdad? El proceso, yo les voy a dar dos opciones. Nosotros hemos hecho ambas y ambas funcionan bien. Y quizá les digo por qué una o por qué la otra. La opción 1 es, como se ve acá en este caso, es agarrar y ir con los diferentes materiales que tengamos, ir distribuyéndolos en forma de capas, ¿sí? Me refiero a que si yo tengo pasto seco, y como materia seca tengo pasto seco y tengo hojarasca, por decirlo así. Y además tengo gallinaza como un elemento que tengo por ahí. Tengo algunas podas también de hortalizas que quité. Entonces yo debería agarrar y primeramente llegar y colocar, aquí tal vez es exagerado el dibujo, ¿verdad? Es una forma simplemente de ejemplificarlo. Yo debería agarrar y meter ramas secas, algunas ramitas secas que me permitan hacer aeración. Podría agarrar y poner un gran colchón de pasto seco también. Un buen colchón de pasto seco. Y cuando digo bueno, es agarrar y meter unos 30 centímetros de pasto seco. Cuando yo agregue el resto de la materia se va a bajar, pero me va a permitir tener por ahí un poquito de aireación. Posterior a eso, yo podría llegar y meter hasta una capita de tierra, perfectamente, algunas paladitas de tierra, que ojalá es una tierra que me aporte microorganismos, ¿verdad? Si yo tengo un buen suelo que está vivo, aportar microorganismos, y ahí me refiero a inóculos, recuerden esa palabra, que es ese grupo, ¿verdad?, de microorganismos que yo incorporo para acelerar el proceso. Lo puedo agregar por medio de tierra. Después voy agregando una capa. Entonces pongo una capa de gallinaza, pongo una capa de materia seca, pongo otra capa de materia fresca, llego y meto entonces una poda aquí de pasto seco, luego llego y meto unas hortalizas que tenía, pongo un poquito más de gallinaza, luego otra capa de desechos de la cocina, y ahí voy. Al final, generalmente a mí me gusta terminar con una capa de material seco. Meto un poco de hojarasca. Importante, entre capa y capa voy agregando humedad. ¿Sí? Voy agregando lo que yo tenga como elementos líquidos. Entonces, aquí yo puse elementos. Yo diría que si pueden le pego un pantallazo a esta diapositiva. Si no, de todos modos se la podemos compartir luego a todas las personas. La presentación. Elementos, entonces estamos hablando de materia seca y materia fresca, ¿verdad? Que hemos ido incluyendo en cada una de las capas. Y una parte líquida, y esa parte líquida nos tiene que permitir alcanzar una humedad máxima del 60%. Ahorita les explico cómo. Esa parte líquida sería bueno que estuviera compuesta, ojalá por esto que viene por aquí, por agua, por melaza, puede ser por suero de leche. Ahí mismo agarramos y aprovechamos y metemos un poco de levadura de esta de pan. Si tiene microorganismos de montaña, MM, los metemos. Si se nos enchichó el fresco de piña, ahí va también, porque si se enchichó es porque fermentó, y si fermentó es porque hay acción de microorganismos, etcétera. Hay diferentes elementos que podemos aprovechar y meterlos ahí, ¿sí? Lo vamos a agarrar, lo vamos a diluir, y con regadera vamos a ir en cada una de las capas. Coloco una capa y le agrego un poquito. Coloco otra capa y otro poquito, sin excedernos, ¿verdad? Manteniendo una humedad que ahorita vamos a ver, en este caso,
cuando hablamos de humedad del 60% como máximo, en la práctica eso es algo que visualmente lo entendemos como algo que no está encharcado. Hay humedad, hay una cosa que se llama prueba del puño, ahorita se las enseño, pero la humedad se refiere a que no hay encharcamiento, no gotea, no escurre agua, simplemente se siente humedad. Algo así como cuando uno va al bosque y agarra y toca la hojarasca, el suelo, y hay como una humedad presente, ¿verdad? Como que uno lo suelta y como que le deja la mano un poco sucia, pero no es un barrial, no es un encharcamiento. A eso nos referimos con un 60% de humedad. Y muy importante el elemento que les mencionaba, el elemento de aireación que va por aquí abajo. Esa es la primera opción que les quiero enseñar, ¿verdad? Así es como se conforma inicialmente el compost. Después de esto vienen volteos, pero inicialmente así lo hacemos. Por la primera semana esto se va a quedar así. Y aquí, en esta forma, deberíamos cumplir con la fase mesófila, llegar hasta 45 grados Celsius. Capa 1, capa 2, capa 3, y vamos tirando la parte líquida también. La segunda opción es más bien mezclar todos los materiales con que contamos y luego amontonarlos, ¿sí? Y la parte líquida la vamos incorporando poco a poco, ¿cierto? Entonces, si yo tengo hojarasca, tengo pasto seco, tengo gallinaza, tengo algo lindísimo que nos gusta mucho usar nosotros, tengo una musácea, o sea, una mata de plátano que le quité el racimo y me quedó todo el tallo, el vástago, lo agarro, lo picamos bien fino y va para adentro, le metemos un montón de nitrógeno y un montón de nutrición también que está por ahí. Entre más diverso, por cierto, para decirlo de una vez, entre más diversa la cantidad de materiales que incorporemos al compost, más rico va a ser a nivel nutricional y mineral. ¿Por qué? Porque, bueno, es como un almuerzo, ¿verdad? Si yo solo como arroz, pues voy a tener lo que el arroz me aporta, pero si me como un arroz con un pinto y con un picadillo, pues voy a tener mucho más disponibilidad de nutrientes. En esta opción 2, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir incorporándolo y por medio de pala yo lo voy mezclando, lo mezclo todo, intento que sea lo más homogéneo posible. Generalmente esto lo hacemos en seco, es más fácil mezclarlo en seco y cuando ya lo tengo todo revuelto, todo mezclado, lo esparzo un poco, agrego humedad y luego lo amontono, lo apilo. Formo ese conito, ¿verdad? Que teníamos antes en esta, así, ¿qué se me hizo? Así, ya me perdí. Así, formar esta formita aquí, ¿verdad? Esta montañita, que es importantísimo lograrlo más o menos en una relación como que esta parte, la base, ¿verdad? Sea más o menos igual que la altura. Más o menos, ¿sí? Ojalá como de mínimo como 1 metro por 1 metro, ¿sí? Entonces, en eso consiste la opción 2, en mezclar todos los materiales y amontonarlos. ¿Cuándo hacemos una y cuándo hacemos otra? Pues bueno, resulta que dependiendo del material, en nuestro caso tomamos la decisión. Si son materiales fáciles de mezclar, pues a mí me gusta mezclarlos porque siento que le va un poquito mejor. Pero en ocasiones hay materiales que no son tan fáciles. Cuando las partículas por alguna razón son un poquito grandes, si son algunas ramillas un poquito grandes. Hay materiales que son incómodos. El pasto, por ejemplo, el pasto agarrarlo con una pala y mezclarlo es incómodo. Entonces preferimos hacer, en este caso, en los casos de pasto, cosas así, preferimos hacerlo de la opción 1, en la que vamos haciendo capas. Pero si es gallinaza, con hojarasca, con desechos de la cocina, pum, le metemos la pala, lo mezclamos y apilamos. En este caso, igual, ¿verdad? Cuando hablo de la parte líquida me refiero exactamente a lo mismo, de meterle melaza, de meterle MM, de meterle suero, lo que tengamos a mano. Como mínimo, recomendado meter melaza y agua. Cuando digo melaza, para una pila de 1 metro, por 1 metro, digamos, podríamos meter como mínimo por lo menos medio litro de melaza. La melaza es muy barata. En San Ramón, por ejemplo, un galón vale 1.500 pesos. Ok, hacemos la pila, ¿verdad? Y este es el inicio que hicimos. Ahí arrancamos. A partir de ahí, como vamos a ver ahorita les menciono un poquito más del volteo, vamos a empezar a hacer volteos. Una vez a la semana. Volteo me refiero a lo que les enseñaba. Agarrar toda la montaña y pasarla de un lado para otro. ¿Sí? Y después la otra semana la devolvemos al otro lado. Y ahí vamos. Esos son los volteos. Ahorita vamos a ver por qué lo hacemos. Lo importante es que durante todo el proceso hay cosas que tenemos que controlar y que vamos a estar constantemente revisando y viendo que vayan bien. ¿Sí? La primera, la humedad. Hablábamos de tener una humedad, lo ideal es que sea como 55%, máximo 60%. ¿Sí? Más de 60% estamos en problemas de humedad. Entonces, la humedad óptica, como les digo, que está alrededor de 55%. Y esto va también, bueno, eso va a depender muchísimo cuando les digo máximo 60, que está alrededor de 55, va a depender mucho de los materiales.
porque no es lo mismo llegar y compostar muchas hojas con gallinaza que tiene acerrín, por ejemplo, y que hay mucha materia seca, pero que también tengo nitrógeno en la gallinaza. Entonces, a veces como que puedo mantener alguna humedad un poquito más baja, como hasta de un 50, pero cuando composto, por ejemplo, una boñiga muy fresca, hay demasiada humedad, o cuando composto desechos de la cocina, ¿verdad? También son muy húmedos porque vienen cáscaras de papaya, de cosas así que son mucha humedad. Entonces llego a tener un poquito más de humedad por ahí, ¿verdad? Esa humedad, para tenerlo claro, nosotros lo vamos a hacer por medio de decidir qué materiales agregar. Yo no voy a compostar solo boñiga, sino que a la boñiga yo, para controlar la humedad que trae, le agrego un material seco que me permita alcanzar la humedad deseada. Ok, si yo tengo humedades una humedad que esté por debajo del 45%, voy a tener muy poca actividad microbiana. Va a estar muy seco, va a costar como que arranque el asunto, ¿verdad? Como que le va a costar un poquito por ahí. Entonces son problemas que podemos llegar a tener si está demasiado seco. Lo contrario, que llego a tener más de un 60%, pues lo que voy a hacer es que voy a entrar en lo que antes les decía, que entro más bien en un proceso de putrefacción. Va a haber tanta agua que no va a haber espacio para que circule el oxígeno. Y por tanto voy a terminar con lo que hablamos antes del proceso anaeróbico, donde no hay presencia de oxígeno. Y lo mismo, no va a haber un buen proceso, se va a hacer lento, ¿verdad? O puede incluso alcanzar altas temperaturas y bajar, pero no me garantiza que esté higiénico ni nada. Entonces es un problema. Lo ideal es mantenerlo entre alrededor de un 55%. A la derecha, bueno, a la izquierda ustedes ven una forma de controlarlo cuando hablamos de control de humedad. Si nosotros tenemos un compost que está muy húmedo, pues incorporamos materia seca. En el ejemplo está metiéndose pasto seco, ¿sí? Podríamos agarrar y meter hojarasca. En algunos casos podríamos meter acerrín, podríamos meter papel, cartón, cosas que son muy secas. Ahí van, ahí la metemos. Hojarasca seca, ¿verdad? Porque hay hojarasca que está verde. Pero en este caso metemos materia que está seca. ¿Qué pasa si más bien está muy seco? Pues bueno, podría desde agregar agua directamente hasta agregar materiales que tengan humedad. Por ejemplo, materiales desechos de la cocina, o agarrar y meter una boñiga, o meter un pasto que esté fresco, ¿sí? Creo que es una lógica, ¿verdad? Como fácil de entender. Si está seco, tengo que ver cómo hago para agregar humedad. Si está muy húmedo, tengo que ver cómo lo seco. Y la forma de secarlo es agregando materia orgánica. ¿Cómo hago yo la prueba? La prueba del puño, que es esta que está aquí a la derecha, ¿sí? Consiste prácticamente en, voy a ver si me puedo acercar, ¿sí? Consiste prácticamente en agarrar en diferentes muestras del abono, cuando está bien mezclado, agarrar un puñito, presionarlo en la mano, como se ve en la manita de arriba, y ver que por entre mis dedos, voy a encender la cámara para que me vean, para que vean que entre mis dedos, por esta parte de acá, no gotee, no debería gotear, no debería haber excesos de agua. Aún así, cuando yo abro la mano, debería mantenerse la forma del material, no debería desboronarse. Si se desborona una vez, es que está muy seco, ¿sí? Debería mantener la forma. Y eso sí, no me debería quedar la mano empapada ni nada así. Eso es lo ideal, que no gotee, pero que mantenga la forma. Eso nos garantiza de forma un poquito más a pie, más casera, que tenemos un nivel de humedad adecuado. ¿Está claro eso? Si no me preguntan al final por ahí. Ok, ¿qué otro parámetro, qué otra condición es importante de controlar? Hablamos de humedad, la siguiente es temperatura. La temperatura es importantísima. Prácticamente la temperatura es la que nos va a ir definiendo si el proceso va bien o no. Ya hablamos de las fases, ¿verdad?, del compostaje, que justamente están relacionadas a la temperatura. ¿Qué hora es? Perdón, voy a fijarme. 7:24, ok. Las fases de la temperatura, ¿verdad?, que están asociadas a la temperatura. Ok, ¿qué pasa si la temperatura es muy baja? ¿Por qué puede estar sucediendo que la temperatura sea muy baja? Es posible que tengamos humedad insuficiente, que esté muy seco. ¿Sí? Puede ser porque falta humedad, o también puede ser porque hay un exceso de material seco, de mucho carbono. Cuando hay mucho carbono, se ralentiza el proceso, se hace lento. Baja un poco la actividad microbiana, porque al principio los microorganismos que llegan necesitan más materia verde, que esos son los que activan el proceso. Entonces, si hay mucho material seco, cuesta que la temperatura suba, ¿sí? Y también tiene que ver mucho, y antes lo mencionaba, la forma y el tamaño de la pila. La forma, vamos a buscar que sea un conito, una montañita, y que tenga un tamaño grandecito. Si hacemos muy poquita cantidad, cuando digo grandecito es que ande por lo menos de 1 metro por 1 metro. Si hacemos muy poquita cantidad,
cuesta que caliente, no llega a tener alta temperatura. Por eso muchas veces el compostaje doméstico no alcanza temperatura porque no es suficiente cantidad. Entonces, importante, verificar que la humedad esté bien para no tener temperaturas bajas, revisar que no nos estemos equivocando en la relación de material seco con material fresco, ¿verdad? Si agregamos demasiado seco vamos a tener problemas con temperaturas bajas, no nos va a calentar, y la forma y el tamaño, ¿sí? Mantener siempre una forma de montañita. Si lo bajamos, si lo hacemos más achatado, se nos va a enfriar. ¿Qué pasa más bien cuando tengo temperaturas muy altas? Se me está calentando demasiado, ¿sí? Entonces, es posible que nos falte aireación, capaz que nos ha faltado voltearlo. Muchas veces hay mucho material verde, entonces puede que agregando material seco mejore. Si agregamos material seco también vamos a tener mejor aireación. Aquí la solución puede ser voltearlo. En el momento que lo volteamos, permitimos que haya oxígeno, que se airee y volvemos a otra vez como a bajarlo. Por eso el volteo es importante. Cuando tenemos temperatura muy alta, el volteo y agregar material seco, en algunos casos, ¿verdad? Si consideramos que puede ser necesario, va a ser importante. Ok. Lo ideal sería tener un termómetro para saber la temperatura, pero no todo lo tenemos. Yo no tengo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues resulta que algo que se llama el método del machete. Así se conoce. Y es muy simple, ¿sí? Es un poco ahí medio casero, de pronto no muy preciso, pero con la experiencia lo podemos lograr. Consiste en agarrar donde está la pila del machete, esto casualmente lo hicimos ayer, donde está la pila del machete, uno llega y lo clava, como que llega al núcleo, como meterlo hasta que llega al centro de la pila. Ahí lo dejamos 2 o 3 minutos, 4, 5, pueden ser hasta 5 minutos. Cuando ha pasado el tiempo, lo sacamos. Si yo toco el machete y lo siento caliente, pero no me quema, digamos, quiere decir que estamos como por ahí de los 40, 45. Por tanto, vamos a estar en la mesófila, pero va calentando, es un muy buen indicador. También podría abrir el compost y ver y tocarlo y saber que está medio caliente. Ok, ahora, si yo saco el machete y lo agarro y casi que no lo puedo sostener, es porque está bien caliente, va a estar como en 60, 65, ¿sí? Esa sensación evidentemente cambia de una persona a otra. Hay gente que se quema muy fácil, hay otra que no, pero entonces va a ser un asunto como de repetirlo constantemente y más o menos aprender a entender el proceso. Pero es una forma muy fácil, puede ser con un machete, puede ser con una varilla, ¿verdad? Nosotros, dependiendo de lo que compostemos, nos encanta agarrar y abrirlo y meterlo y ver cómo sale vapor y ver cómo calienta. Eso es también una forma bonita de entender lo que está pasando ahí adentro. Ir y ver cómo los microorganismos comienzan a aparecer. También eso es una parte bonita en el proceso. Ok. Hablemos entonces del volteo. Ya lo mencionamos varias veces. Y el volteo no es más que agarrar, lo vimos antes, ¿verdad? Que poner la pila del compost, llevarla al otro lugar. Y en ese proceso, ojalá ir como mezclando, ¿verdad? Es como agarrar a paladas, ¿verdad? Y ponerlo. No es agarrar y moverlo entero, sino como ir de a palada, pasando al otro lado hasta volver a formar el cerro. Si se fijan en la imagen de abajo, aquí a la izquierda estaba la pila hecha. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande. No se ve feísimo. Había una pila donde estaba acá y la han comenzado a mover al otro lado. Pum, pum, pum. Y ahí van armando hasta que quedan otra vez con la pila completamente armada en este lugar. En este proceso, entonces, estamos logrando varias cosas. Una es que progresivamente vamos a ir mejorando la mezcla de los componentes. ¿Sí? Vamos a ir mezclándolos de forma más uniforme. Vamos a saber que está repartido todo bien por todo lado. Lo otro es que en ese proceso, en ese movimiento, también se reduce el tamaño de la partícula. Si había una cáscara de algo, el simple hecho de llevarlo de un lado a otro va a hacer que se parta, va a hacer que se fragmente y nos va a ayudar también a tener poco a poco una partícula cada vez más pequeñita, ¿verdad? Con el fin de lograr tener una partícula bien pequeñita al final. Importantísimo, se va homogeneizando todo el material. Vamos logrando que todo el material tenga una textura, una apariencia, un color, un aroma parecido en todas las partes. Algo básico es que en ese momento también se redistribuyen los microorganismos, el agua y los nutrientes, ¿no? Los microorganismos generalmente van a estar trabajando como en una zona, posiblemente en el centro, por ahí. Entonces, en el momento en que yo hago eso, los agarro, los reparto otra vez por todo lado, ¿cierto? Si estaban localizados en la base de la pila, pues ahora con la mezcla ya los logré que estén por todos lados y entonces van a seguir degradando por toda parte. Y algo sumamente importante para los procesos de higienización, que algo escribí mal ahí, es que se expone todas las superficies a las altas temperaturas, altas es que decía ahí. Generalmente la zona más alta de la pila es el centro, es el núcleo, y las partes externas, pues por estar más expuestas, ¿verdad? Van a ser más frías. Los patógenos
en realidad ellos mueren con muy poquito tiempo de exposición, es asunto de minutos. Si usted tiene un patógeno 20 minutos expuesto a 60 grados, va a morir, posiblemente. El asunto es que tenemos que lograr que todo el compost en algún momento logre estar a esa temperatura. Entonces ahí toma otra vez relevancia el volteo, porque es una forma de lograr llevar en diferentes momentos todo el material a alta temperatura. El volteo en promedio es recomendado realizarlo una vez por semana. Puede que haya, por algunas razones, según los materiales, que se alargue un poquito, pero más o menos una vez por semana puede ser suficiente. Obviamente pueden haber casos extraordinarios, como que yo sienta que necesito aireación, entonces le meto un volteo en el momento que lo ocupe, o me está calentando demasiado, entonces le meto un volteo también extra por ahí. Ese tipo de cosas son claves. Resumiendo, el volteo no es más que agarrar y pasar de este lado a este lado una semana y la que sigue lo devuelvo. Palada por palada lo voy llevando, o con el rastrillo o con lo que necesite para lograr todo eso que mencionamos anteriormente. Ok. Se termina, logramos llevar todo el proceso, lo seguimos moviendo, el volteo se hace de inicio a fin, ¿sí? Desde la primera semana hasta que terminemos el abono. Ya las últimas semanas, pues tal vez no tengo que hacerlo todas las semanas, lo puedo hacer cada 15 cuando están en el proceso de maduración. Entonces, vamos a tener la etapa mesófila cuando llegamos a 45 grados, de ahí pasamos a la etapa termófila, que subimos a una alta temperatura, que va a durar posiblemente entre una semana hasta puede que dure un mes por ahí, dependiendo del lugar y de los materiales. Y luego vamos a tener una etapa de enfriamiento, o la mesófila 2, que va a tardar hasta un mes también. Puede que tarde más, en lugares muy fríos puede tardar 3 meses hasta 6 meses. En lugares con mejores condiciones puede tardar como un mes. Un proceso de compostaje anda en promedio en un lugar de buenas condiciones hasta en 3 meses, más o menos. Hasta un año en algunos lugares que son muy fríos. Después del proceso de enfriamiento, el proceso de enfriamiento no se refiere a que llega a la temperatura ambiente, sino que también está como en 40 grados. Cuando ya llega a temperatura ambiente es cuando hablamos de maduración. Entonces, si hablamos de maduración, ¿cómo saber si realmente es maduro el producto? ¿Sí? Pues bueno, hay algunas características que menciono por acá. La primera, la más básica, que la temperatura es temperatura ambiente. O sea, está igual el compost que ir a tocar la tierra afuera que tocar las cosas que están por ahí. Hay una temperatura ambiente en todo el material. Todo el material es homogéneo, pero además tiene como un color oscuro. Es como ver tierra de bosque, el humus que hablábamos, ¿sí? Y tiene, aparte de ese color, tiene un olor como a suelo húmedo. También a tierra de bosque. Agarrar el compost es como ir a meter tierra del bosque, hacia abajo un arbolito, quitar hojarasca. Es ese mismo olor, ese mismo color, esa misma sensación, esa misma textura. No hay exceso de humedad. Si hacemos la prueba del puño en un compost, no debería haber exceso de humedad. Y si yo agrego humedad nuevamente, en ese compost no debería levantar temperatura. Eso es una forma también que podría hacer. Uno podría agarrar un puño de compost, meterle un poco de humedad, y no debería levantar humedad, no debería levantar temperatura, por ejemplo. Y una característica importante que también es clave es que es homogéneo y que ya no se distinguen los materiales iniciales, ¿sí? Ya no vamos a ver cáscaras de papa, ya no vamos a ver ramas, ya no vamos a ver hojas, ¿sí? En general va a ser homogéneo, va a ser tierra. Eso es un compost maduro. Esas son características de que el proceso terminó. Ok, importante, y para ir terminando también, ¿cómo aplico yo el compost? ¿Verdad? Pues el compost yo creo que varias personas aquí lo hemos seguramente hecho, hasta si lo ha comprado o lo ha preparado. El compost resulta que lo podemos aplicar de muchas formas, pero hablemos de dos. Hablemos de un compost que puede ser semimaduro. Es una forma que a nosotros nos gusta mucho por diferentes razones. Y una de esas es que eleva la actividad biológica, donde yo lo aplico. O sea, si yo agarro y aplico un compost que es semimaduro, o sea, que ya está, no es que está calientísimo, pero tal vez todavía no ha llegado a estar maduro, tiene una temperatura tal vez no ambiente, pero tampoco es que quema, ¿verdad? Agregarlo así, a nosotros nos gusta porque de alguna manera es como meterlo en un suelo donde ya existen microorganismos y le estamos dando como una comidita un poquito también ahí como más abundante. Aparte de eso, a las lombrices, por ejemplo, que también son importantes en el suelo, les gusta, hemos notado que les gusta un poquito más el compost semimaduro, ¿sí? Entonces, como que va a ayudar un poco a mejorar la actividad biológica en el suelo. Y también tienen un buen porcentaje de nutrientes que son fácilmente asimilables por las plantas, más que un compost maduro. Todavía están ahí muy presentes. Eso sí, y es muy importante, un compost semimaduro va a tener un pH más alto, o sea, va a tener mayor acidez, y la temperatura que tiene, aunque no sea muy alta, puede afectar la germinación. Entonces, por ejemplo,
un compost inmaduro no lo usaríamos, por ejemplo, para hacer almácigos, como para hacer semilleros, o como para ponerlo y ir a poner semillas directas ahí. No, sino que lo pondríamos en un suelo, si tenemos unas matas de chile, vamos, lo ponemos, algo que ya esté puesto por ahí, o llevar a trasplantar plantas que son un poco más grandes o más fuertes. En promedio, podemos hablar que aplican unos 5 kilogramos por metro cuadrado. Esto es un número ahí muy promedio, de verdad, porque esto va a variar muchísimo de los materiales. Es diferente aplicar un producto hecho a partir de gallinaza que un producto hecho a partir de desechos de la cocina o algo hecho solo de hojarasca y de vástagos, ¿verdad? Es diferente. Aquí, muy importante, la experiencia, el uso constante, el ver resultados, el ir entendiendo nuestros propios procesos y ver qué nos beneficia y qué podemos ir mejorando. Ok, la otra forma de aplicar compost, un compost maduro, que esta es la forma más normal. El abono que venden comercialmente, ¿verdad? Abonos orgánicos, pues son compost maduros, porque así deberían de ser. Tiene la ventaja de que sabemos que lo podemos aplicar a cualquier planta, ¿verdad? Directamente, no nos va a quemar, ¿cierto? Y se usa mucho también como para preparar un sustrato. Por ejemplo, en cuanto a cantidades, uno lo puede aplicar 10 litros por metro cuadrado. Es una medida estándar también que se habla. 10 litros me refiero a un balde de estos blancos de helado, ¿verdad? Que uno ve. Esos son 10 litros por metro cuadrado. O sea, uno llega y hace una cama, va, con un balde de ese que sale en la imagen, por cierto, sí es cierto. Lo aplica uno para un metro cuadrado, un balde de esos. Si ya lo que quiero hacer es preparar un sustrato especial porque voy a sembrar en una maceta o porque voy a hacer algo para un almácigo o algo, lo puedo aplicar hasta un 50%, o sea, la mitad podría ser perfectamente compost. En general va entre un 20 y un 50% para este tipo de preparaciones. Ahí termino la parte en la que yo expongo. Yo no sé si Carla o hasta Andrea, que tal vez que me estuvieron ayudando con el chat, tienen algún comentario y si no, abrimos micrófonos para consultas más bien. Andrea o Carla, no sé. No, muchas gracias. No sé si alguno quiere, no sé, hacer alguna intervención. Aquí escuchamos. Sí, si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto. Es como el momento. O un comentario, ¿Me pueden dar la palabra? una experiencia también. ¿Pueden dar la palabra? Adelante, Cecilia. Bueno, yo solo voy a felicitarlos por la charla. Muchísimas gracias. Yo soy parte del Comité de Educación de la COPE San Ramón. Esto fue uno de los objetivos de nosotros, de celebrar, conmemorar el Día del Agricultor con una charla tan rica en todos los sentidos de la palabra, digamos, para que las personas hayan aprovechado esta charla. Dios quiera que les haya servido. Y fue una manera de conmemorar ese Día del Agricultor, el agricultor que es una persona tan importante en el desarrollo de un país. Y los invitamos también a la próxima semana, que vamos a tener una charla el sábado 21, creo que es 21 o 22 de mayo, sobre la ley de usura, también para que queden invitados de una vez a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, por ahí les estamos avisando la hora exacta. Creo que es a las 5 de la tarde, entonces para que queden invitados de una vez. Y muchas gracias a todos los que se conectaron y a ustedes también, felicitaciones. Muchísimas gracias a usted más bien, doña Cecilia. Y ahí estamos a la orden. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto en este momento. Por ahí nos dicen que si pudiéramos compartir un video, sí, en realidad sí, podemos hacer algunos videitos, compartirlos. Quienes no nos sigan en la página nuestra, constantemente estamos compartiendo varias cosas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, por ahí ponemos muchos de los procesos que hacemos. Nos pueden buscar así, como Vamos a Sembrar. Por ahí les vamos a salir con este loguito, vean, con ese que sale ahí. Entonces, por ahí compartimos y sí, podemos hacer un videíto, podemos compartirlo por ahí del proceso, claro, con mucho gusto. A nosotros nos gusta mucho y estamos constantemente haciendo abono siempre. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy buena pregunta. Buenas noches. Yo quisiera saber si ustedes dan asesoría técnica a domicilio. Es cuestión de conversarlo nada más, sí. Nosotros pues nos dedicamos a mucho de lo que hacemos son procesos educativos, asesorías, consultorías y pues sí, por ahí quedan
los contactos. Si quiere Andrea escribe por ahí algún número o algo en el chat, o Carla me ayuda y claro, con todo gusto. Hasta por WhatsApp si es necesario. Gracias. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, adelante, sí, se escucha bien. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. He tenido un poco de problemas ahí con el internet, pero este tema está súper importantísimo. De parte del Comité de Educación, que yo también formo parte del comité, bueno, me siento honradísima de que ustedes estén con nosotros y todos los compañeros que están ahí aprendiendo. Es increíble el aprendizaje, yo era la más interesada en esto y de verdad he aprendido un montón. Me encantaría de veras que manden ahí videitos. Yo tengo una pregunta que tal vez algunos la tienen. Digamos que yo tengo las frutas, ya tengo un estañoncito ahí básico para echar esa fruta. Las basuritas de la fruta. ¿Cuántas veces puedo echar yo la frutita ahí para después pasarla al otro lado? Porque me imagino que no se puede pasar todos los días echarle fruta ahí porque nunca se va a secar, nunca se va a deshidratar, digámoslo así. Entonces tengo el estañocito ahí y tengo las cascaritas, pero al otro día no puedo echar cascaritas. ¿O cuántos días puedo echar cascaritas ahí, basuritas, para pasarlas después al siguiente lugar? Qué sé yo, 8 días o 5 días, ¿como cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Me entendieron más o menos la pregunta? Sí. Vamos a ver. Gracias. Voy a enseñar la imagen que puse antes donde venía el estañón para ver si lo podemos ver más fácilmente. Creo que había un caso como este, digamos, ¿sí? Digamos que yo tengo como este estañón que está por acá o cualquier recipiente que yo tenga. En este sistema de compostaje, a diferencia de la pila que vimos antes, en el caso de la pila yo tengo todos los materiales, los mezclo y empiezo el proceso de compostaje. Cuando son compostajes como estos, es diferente porque aquí yo puedo ir agregando poco a poco, según voy usando. Entonces yo llego y simplemente al inicio, en la parte de abajo, llego y agrego una capa de pasto, de algo que me permita tener aireación, ¿verdad? Y en el caso de un estañón que esté lleno de huecos por todo lado, y yo voy metiendo, agarro y echo los desechos de la cocina de hoy, de una vez le echo un poquito de hojarasca encima. El mismo día, en la tarde, si es necesario, yo agrego más materia orgánica, más cosas de la cocina, no hay problema. Y de una vez le echo más hojarasca, un poquito de tierra. Mañana, constantemente yo lo voy haciendo. En estos sistemas es así, es como un compost eterno, digo yo, porque a veces tarda muchísimo, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy agregando todos los días si es necesario. Lo importante es que por cada vez que yo meto algo verde, algo fresco, debería de una vez meterle algo seco. Entonces ojalá tener por aquí a la par un saquito con hojarasca, con pasto, con materia seca y ir metiéndola. El asunto es que conforme yo voy subiendo y voy subiendo, cuando yo estoy aquí arriba, lo que está aquí abajo posiblemente ya esté más acabado, esté casi compostado. ¿Sí? Y eso es uno de los problemas que a veces presentan estos sistemas, y es que son difíciles de cosechar, son difíciles de sacar el abono. Lo ideal es que si yo tengo un estañón, le abriera por aquí una puertita, le pongo una bisagrita, un picaporte, y yo cuando ya han pasado un par de meses, me voy fijando, voy abriendo, ¿sí? Abro y voy sacando, comienzo a sacar, entonces el nivel va bajando. Algo así, eso sería como lo ideal en un sistema de estos. Otra cosa que yo podría hacer, y que nosotros lo hacemos a veces en mallas, es que yo llego y meto toda la materia orgánica en uno y la dejo queditita. Y ahí la tengo que dejar un tiempo grande, un par de meses, 3 meses y hasta más. Y empiezo en otro recipiente y voy haciendo. Lo que pasa es que comienzo a coleccionar recipientes. Ese es el problema que se me puede presentar con este tipo de métodos, ¿sí? Pero el hecho de poder ir agregando materia y materia, no hay problema. No la puedes seguir agregando, entendiendo que mientras lo esté haciendo, voy a ir subiendo, voy subiendo, voy subiendo, y lo que se va a ir terminando de hacer es lo que esté abajo. Entonces, ojalá idear por ahí un sistemita que nos permita ir sacando por debajo, ¿verdad? Una cosa así. Creo que por ahí está bien, sí, más o menos. Sí, excelente, muchísimas gracias. Esa es una excelente idea, porque yo pensé en el primer dibujito que hicieron, que era un estañoncito como para darle vuelta, uno rojo. Ah, ok. Pensé en esa idea. Ok. Entonces me pensé, ahí voy echando los residuos y después para dónde los paso, cuántos días puedo durar. Pero esa otra idea es mejor. El del estañón es diferente. Muchos lo que hacen es que lo dividen en dos. Entonces generan como dos partes, como lo que hacen dos cámaras. Entonces comienzan ya, van en uno, y cuando más o menos se llena o alcanza una cantidad grande de material, lo dejan ahí
y empiezan a llenar el otro. Estos recipientes tienen la ventaja de que son muy rápidos porque uno los mueve todos los días, hay que estar dándole vuelta. Un par de veces al día hay que darle vuelta. Se le da vuelta, se le da vuelta. Entonces, mientras usted llena uno, el otro va terminándose de hacer. Cuando terminó de llenar otra vez el otro, ya el otro lo saca listo. Y si no estuviera listo, uno lo puede sacar y ponerlo por ahí en algunas clientes y se va a terminar de hacer. Entonces, en ese sistema sí es diferente. Ahí es como que, ojalá dividirlo. Si solo es una cámara, sí habría que llegar, terminar de llenarlo y sacar el material y ponerlo como en una caja o algo y empezar a trabajar con el otro y el otro seguir moviéndolo. Y Wilson, había una pregunta de Gris sobre cómo calcular sobre relación carbono-nitrógeno. Sí, les voy a enseñar también para responder esa de grading, también la imagen. Vea, la cosa, para repetirlo así rápidamente, es que todos los materiales dentro de sus componentes tienen carbono y nitrógeno. Ya me pasé. Déjenme llegar a la imagen. Ahí. Esa es la cosa. Y hablábamos de que el carbono es uno de los elementos que está más abundante y que, por ejemplo, en las plantas llega a ser hasta un 50% de su composición, ¿sí? Y que es muy importante porque es el que permite generar estructura. En el caso del nitrógeno, decíamos que es relevante porque intervienen muchísimos procesos biológicos y muchos de esos son la síntesis de la proteína y por tanto está asociado al desarrollo y al crecimiento de las plantas, de los seres humanos, ¿verdad? Pasa lo mismo con nosotros. Cuando hablamos de relación carbono-nitrógeno, nos referimos a el nitrógeno como unidad y el carbono con respecto a eso. O sea, por cada unidad de nitrógeno, ¿cuánto carbono tengo? Específicamente para cada material. Existe, y usted lo puede buscar, ponga relación carbono-nitrógeno para compostaje y le va a salir una tabla enorme de materiales. Yo aquí puse unos ejemplos. Por ejemplo, restos de la cocina, vamos a tener por cada parte de nitrógeno 20 de carbono. ¿Sí? Gallinaza, por cada parte de carbono, 10 de nitrógeno, 10 de carbono. Y así va a ser en general. La cosa es, ¿cómo lo calculo yo si lo quiero hacer así? Entonces yo ya tendría que ver la proporción que estoy agregando de cada material, ¿sí? Por ejemplo, si yo agrego 100 kilos de un material que tiene una relación 10:1 y agrego otros 50 kilos de un material que tiene una relación 20:1, si lo sumo no me da 31, es mentira, sino que tengo que hacer una regla de 3. Una regla de 3 en el que considero la cantidad, la proporción de cada uno de los materiales para más o menos poder determinar el resultado final. ¿Sí? Yo no sé si le respondo por ahí a grading. Hay forma muy fácil, le puedo pasar la formulilla, es muy simple, pero prácticamente es determinar inicialmente la proporción que voy a agregar, la relación carbono-nitrógeno conocida que tiene ese material y a partir de ahí, por regla de 3, determinar el resultado final de carbono-nitrógeno, que lo ideal es que esté entre 20:1 y 35:1 para que al finalizar el proceso de compostaje termine estando en 10:1, que es lo que se considera que tiene un suelo fértil. ¿Más o menos? Hola, Wilson. Adelante, para ir terminando. Dígame, porque tengo que darle espacio a Margarita. Don Carlos, sí. No, para saludarlos, ¿todo bien? ¿Cómo está, don Carlos? Hola, qué gusto. Bien, gracias a Dios. Muy interesante la charla. Hola, muñeca. ¿Todo bien? El martes hablamos más, don Carlos, allá. Eso. Bueno, si no hay más consultas, Margarita, le doy espacio también para no meternos así como muchísimo en el tiempo y respetar también el tiempo de las personas. Y ahí queda usted con el micrófono para que continúe. Si quieren por el chat nos hacen preguntas y si no, yo no sé si Andrea les puso ahí, bueno, ahí está mi número, me pueden hacer preguntas, con todo gusto ahí estamos para servirles y muchísimas gracias. Creo que esto quedó grabado, entonces lo compartimos posiblemente en YouTube, lo compartimos en nuestro Facebook por si quieren repasar y si quieren compartírselo a alguien. Muchas gracias, Margarita, ahí la dejo.